¿Cómo están, queridos alumnos de la Cátedra de Lengua Española? Verán ustedes que estamos en una unidad nuevamente relacionada a la ortografía. Pero hoy el tema es la primera parte del uso correcto de las consonantes. Hoy vamos a ver el uso correcto de la S, la C, la Z, la X y las famosas letras B larga y B corta. Dirán ustedes por qué estos contenidos de ortografía nuevamente parecerán reiterativos, pero siempre es útil recordar algunas reglas fundamentales para aplicarlas en los ejercicios que están relacionados a esta unidad. Muy bien, con el uso de la letra B larga, como conocemos, algunas reglas principales son que se utilizan con aquellas palabras que empiezan por bu, bur y bus. Bus que da burbuja. Después de la M siempre se usan las combinaciones BR y BL también. Cambio, pueblo, cobrizo. En los verbos acabados en ver y brir, que es abrir, beber, excepto hervir, servir y vivir, que ahí ya surge una excepción que se escriben con B corta. Y en todas las conjugaciones del pretérito imperfecto del indicativo en los verbos terminados en ir y en ar. Mirar, ir. Entonces miraba, iba, se escriben con B larga. También en una palabra que termine en ble o en bilidad, cuestionable, habilidad, amabilidad, responsabilidad, las que terminan en bundo o bunda, abunda, moribundo, y como dijimos en todas las terminaciones del pretérito imperfecto de la primera conjugación del indicativo, que es una unidad referente a los verbos, que terminan en abam. La regla también es aplicable a un verbo de la tercera conjugación como ir, ibais, iban, iban, que ya dije. Luego tenemos en las terminaciones de bilidad, bur, en los prefijos sub y ob, submarino, obtener, y cuando se precede a otra consonante, abrazo, abrigo, en este caso la R, la L, en blusa. En los infinitivos beber, saber, haber, deber. En los sufijos bundo, bunda, como dijimos. En las terminaciones en vir. En las palabras terminadas en bula y bulo, patíbulo, fábula. Las palabras que comienzan con bur, bu, bus y biblio, que significa libro, se utiliza después de la M. Y en las consonantes aba, en las terminaciones aba, abas, ábamos, abais e aban del pretérito como recién está. Vamos a la B corta. Esta letra tiene un sonido labial sonoro. Se escriben con B corta o B baja, que dicen algunos, después de la B larga, de la D y de la N. Obvio, advertencia y envío. En las palabras que empiezan por vice, como vicepresidente, excepto bíceps, que es el músculo del brazo. Los adjetivos o palabras que califican, que terminan en aba, ave, eva, evo, iva, ivo, atractiva, nuevo, árabe. Y después de las sílabas ya, ye, yo, yu, pre, pri, pro, como llave, llover, lluvia, prevenir. Acá hay excepciones. En el caso de probar, que es de prueba, aprobar y las palabras parecidas. Luego tenemos otras normas. Después de las consonantes B larga, la D y la N, como ya dijimos, se escribe con B corta. También en las terminaciones aba, ave, abo, menos los verbos cantaba, trabajaba, que terminan en aba, que habíamos visto en la regla de la B larga. Y en otras terminaciones también. Con aba puede ser esclava, optaba, con ave, suave, grave, con abo, pavo, clavo, etc. También se escribe la B larga después de la N, convenir, convulso, en las palabras que terminan ivo, iva, altivo, pasivo, nocivo, excepto arriba, derriba, cribo, que ya ven ustedes que está en rojo. Y en todas las formas del presente del verbo ir, voy, vayan, ve, siempre se escribe con B corta. Luego tenemos el uso de la C. Después de ver la B larga, la B corta,
entramos en esta consonante que es muy utilizada y también muy confundida en el momento de los concursos de ortografía. Cuando usamos diminutivos debemos usar la C, pancito, pancillo, florcita. Cuando queremos formar plurales de las palabras terminadas en Z, cuando tenemos verbos que terminan en sir y ser, decir, pertenecer, en las palabras terminadas en sion, que provienen de sustantivos que terminan en to, tor, canción, cantor, y en palabras terminadas en cia, cie, cio, dolencia, necio, anestesies, etc. También se escriben con C los verbos terminados en sir y ducir, excepción asir. Esta pequeña palabra de asir con S tiene que ver con agarrar. Asir es del asa, del lugar donde metemos el dedo o ponemos la mano en una taza, en el mango de la sartén, asir, agarrar. Los ejemplos con C son conducir, traducir, producir, etc. También las palabras terminadas en ansio, ansia y encía. Constancia, excelencia, conciencia. Acá tenemos dos excepciones que son ansia, de ansiedad, y hortensia, que es el nombre de una persona, y también de la flor, que se escribe con S. En el caso de los nombres propios hay que entender que no están sometidos todos a las reglas ortográficas. ¿Por qué? Porque depende cómo haya sido inscripta la persona en su certificado de nacimiento y se respeta esa escritura, esa ortografía. Acá tenemos la última regla, que también se escriben con C todas las palabras terminadas en ción, que ya dijimos, ¿verdad? Que es composición, que es de compositor, bendición de bendito, distribución, distribuidor, etc. Tenemos acá más ejemplos: realización, floración, exclamación, y también cuando terminan dijimos en ser, cia y cie, aparecer, conocer, advertencia. Cuando hablamos de diminutivo, cito o siglio, siempre utilizamos la C. Aunque acá vemos dos excepciones, que son pasito, que es el diminutivo de paso, y mesilla, que es de mesa. Cuando sabemos que ya proviene de mesa, evidentemente su diminutivo también tiene que ser con S. ¿Qué pasa con esta letra? Esta consonante a veces se duplica, que es la doble C. Se escribe con doble C cuando en alguna palabra de la familia léxica aparezca un grupo CT. Ejemplo, adicción, adicto, resurrección, reducción, perdón. Una regla que funciona en la mayoría de los casos es ver si otros derivados de la misma raíz también tienen doble C o CT. Por ejemplo, si decimos sujeción, es porque tenemos sujetar y no subjetar. Si es calefacción, tenemos calefactor. La doble C generalmente se emplea antes de las vocales E y la I. Acceder, accidente. También se escriben con doble C las palabras en cuya familia hay otro término que tiene la C y la T. Tenemos acá unos ejemplos: afecto, afección, lectura, lección, dictado, dicción, y otros ejemplos donde se convierte también en T y CT, que ustedes tienen que mirar bien. Luego la S. En las palabras terminadas en oso, osa, se utiliza también en las terminadas en simo y sima, como purísimo, blanquísima. En palabras terminadas en sion, que provienen de sustantivos que terminan en so, por ejemplo, invasor, invasión. Se utilizan gentilicios que terminan en S. ¿Qué son los gentilicios? Recuerdan, son los adjetivos que indican la nacionalidad o procedencia de la persona. Pascuense, obetense, que se escriben con S. Se utilizan en palabras terminadas en sivo y siva, explosivo, pasiva. También la S en terminaciones esa, isa, cuando se refiere a mujeres, el género femenino, el sustantivo, sacerdotisa, alcaldesa. Palabras terminadas en aso, eso, ulción, ense, como dijimos, y en ísimo, ísima, que son repetición ya de algunos ejemplos. Vamos a la Z.
Esta última letra de nuestro abecedario utilizamos con los aumentativos aso, asa, carrazo, hombrazo, también en la terminación ansa, añoranza, esperanza, danza, excepto mansa y gansa. En las terminaciones esa, hizo, que es tristeza, nobleza, viveza, y las terminaciones ez. Fíjense bien en este ejemplo. Sencillez, porque acá también lleva la C en el medio. Niñez, vejez, estas palabras terminan con Z. Acá tenemos otros ejemplos de que palabras que terminan con Z. A la derecha, que es actriz, avestruz, ajedrez, y otras reglas que tenemos sobre el uso de la Z que tienen que analizar muy bien, especialmente en el caso de los verbos. En la X tenemos 4 reglas importantes, que son la regla número 1, todo lo que empieza con la sílaba X, que seguida con en el grupo PR, exprimir, expresar. En la regla número 2, casi todas las palabras que empiezan por la sílaba X seguida del PL, explicar, pero generalmente esta letra es fácil su utilización si la persona pronuncia correctamente la palabra. Y cuando hablamos de extra o ex, que significa fuera de, o ex, que es un cargo que se ha ocupado, más allá, extremo, exministro, y en el extra, extraordinario, extraterrestre. Tenemos otras reglas del uso de la X para que se fijen bien en este cuadro de la izquierda. Dice, hay palabras que no se relacionan con el concepto, pero llevan X, oxígeno, próximo, texto, auxilio, etc. Hay reglas de la combinación especial de la SC y XC, como discípulo, ascenso, adolescente, excelente, que fíjense que primero va la X y después la C. Por eso elegí estas reglas que son muy importantes en el momento de escribir correctamente las palabras. Y por último, esto, cuando cambia la C en Z y la Z en C. Una palabra con Z intermedia como plaza o final, ¿verdad? Cambia a C si está junto a la E y la I. Tenemos, por ejemplo, plaza, placita, reforzar, reforcé, izar de la bandera, izé. Y si tenemos las palabras que terminan en Z, su plural se escribe con C. Si yo digo capaz, al pasar al plural es capaces. Actriz, actrices ya es con C. Espero les haya sido útil algunas de estas reglas, las más importantes nada más en estas consonantes para que puedan realizar los ejercicios correspondientes.